Rosa, gracias por esa invitación que nos hace el grupo Reencuentro y por tenernos en cuenta, pues para tener una pequeña reflexión en esta noche. También les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que llevan ya mucho tiempo reuniéndose como grupo y el Señor ha tenido para bien que este grupo se haya mantenido y veo que tiene buena asistencia. De pronto algunos martes se reúnen más que otros, pero el Señor en su misericordia les ha ayudado, les ha apoyado, les ha dado esa iniciativa que muchas veces es difícil. Hay algunos que se puedan conectar. Pero qué bueno escuchar todo este tipo de testimonios, de este tipo de oraciones que se llevan y se elevan al trono de la gracia, porque es bueno orar los unos por los otros. Y cuando el Señor nos ve unidos en oración, Él responde. Él responde. Y qué bueno que todavía existan este tipo de grupos, posiblemente algunos por el trabajo, por el estudio o por el que se encuentran muy distante, no se pueden comunicar, no se pueden ir a la iglesia, pero existen ahora la tecnología que nos puede a nosotros dar esta posibilidad de reunirnos por este medio y es interesante. Así que muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que se encuentren con nosotros. Bien, antes de comenzar, entonces ya sé que hemos orado, pero me gustaría tener una pequeña oración para comenzar con la reflexión de esta noche. Así que los invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por este maravilloso día. Y en este momento te queremos pedir, Señor, para que estés con nosotros, acompañándonos, que lo que hagamos y sea dirigido por ti. Gracias por ser bueno en Jesús. Amén. Bien, a veces nosotros se nos presentan, bueno, antes de comenzar, pues bueno, ya hicimos una breve bienvenida y yo sé que ustedes han tenido una calurosa bienvenida, de pronto no nos conocemos, de pronto estamos algunos distantes o en otros países. Pero yo sé que es bueno que así estemos en lugares distintos. El Señor nos reúne por este vía Zoom y aunque no nos conozcamos, sé que somos hermanos y tenemos algo en común. Así que qué bueno que estemos compartiendo juntos por este medio y un momento de reflexión y de comunión. Hay veces las tormentas fuertes o los tornados comienzan por algo muy tranquilo y a veces la tormenta comienza por medio de una calma muy engañosa. El cielo puede estar aparentemente claro, todo parece en orden y sin darnos cuenta empieza a formarse algo que luego sacudirá el planeta o incluso las ciudades. Y así ocurre también en nuestra vida espiritual. En momentos de tranquilidad, cuando todo parece estar en calma, cuando no hay ningún problema, cuando todo está bien, cuando incluso no tenemos problemas de salud, tenemos estabilidad económica, empiezan a surgir problemas pequeños que a su vez empiezan a agrandarse, algunas tentaciones, problemas inesperados o enfermedades. Muchas personas han ido al doctor simplemente por un chequeo regular de anual y de repente el doctor encuentra alguna anomalía y esto se convierte en un problema. En esos momentos de tormenta, de necesidad, es que debemos estar atentos, orar y no olvidar que la paz verdadera no depende de las circunstancias ni de los momentos difíciles, sino únicamente de Dios. Y esta noche vamos a ver si el tiempo nos da hablar de dos casos interesantes y dos casos de dos situaciones en las cuales nos habla de tormenta. Y, y es posible que nos sintamos de pronto un poco familiarizados con alguna de estas historias. Y la Biblia nos muestra dos historias interesantes. Una de Jonás, que ustedes conocen, la historia muy conocida de Jonás, y la otra de Jesús. Jonás, que era un profeta que estaba durmiendo en medio de una tormenta, que huía de Jesús, perdón, del llamado que Dios le había hecho. Y otra, Jesús, el Hijo de Dios, que duerme también. Aparentemente coincidían en este aspecto que en medio de la tormenta ambos dormían, pero Jesús estaba tranquilo
porque confiaba plenamente en el Padre. Así que qué interesante que podemos ver algunos de los paralelismos acerca de cómo es las situaciones que se forman en las tormentas y cómo nosotros podemos actuar. Bien, la primera parte que podemos mirar es la historia de Jonás. Jonás es un relato que lo encontramos en el Antiguo Testamento, casi al finalizar el Antiguo Testamento, en un libro que se llama así Jonás, una historia un poco llena de relatos históricos muy interesantes, un poco que podrían ser sacados de ficción. Y empieza cuando Dios le da una misión muy clara a Jonás. Esta historia, por supuesto, no tenemos el tiempo de revisarla en detalle, pero usted puede revisarlo en sus hogares con más detenimiento. Esta historia la encontramos en Jonás, en el libro de Jonás. Así que Dios le da una misión muy clara a Jonás de ir a predicar a Nínive, una misión clara y directa. Nínive iba a ser destruida si ellos no se arrepentían. Pero Jonás sabía que Dios es un Dios misericordioso y decide no hacer la misión, decide huir, decide por tomar otro tipo de trayectos, toma un barco y decide irse hasta Tarsis, otra ciudad opuesta para donde el Señor lo había mandado. Así que toma el barco, paga su pasaje y se va a lo fondo del barco y allí queda dormido. Bueno, era un trayecto bastante corto desde donde desde donde él estaba hasta Nínive. Así que no era mucho el trayecto, pero en su correría tal vez se fatigó y estaba cansado y de la huida, pues se fue al fondo y quedó allí profundamente dormido. Mientras tanto, el barco salió rumbo hacia Tarsis y en el medio de lo que parecía un viaje muy tranquilo se desata una tremenda tormenta. Los marineros trataron de ayudarse, tratando de llevar el barco a flote o a las costas, pero fue difícil. Y en medio de su dificultad, la Biblia dice que ellos clamaron a sus dioses como para poder sobrevivir porque era una tormenta muy difícil. ¿Qué podemos sacar de allí? Jonás posiblemente en algunas situaciones nos representa a nosotros. A veces nosotros espiritualmente estamos dormidos. A veces no queremos tomar las responsabilidades que Dios que nos quiere que tengamos y preferimos escapar y no obedecer. Y a veces ese sueño que tuvo Jonás es sinónimo de indiferencia, de una apatía espiritual, de algo que no nos interesa. Y cuando huimos de Dios, tarde o temprano, la tormenta nos va a alcanzar. Y esa tormenta era para el mismo bien de Jonás. A pesar de que Jonás estaba huyendo de Dios, a pesar de que Jonás no quería saber nada del mensaje que tenía que dar, Dios utilizó un medio tan poderoso como una tormenta para traerlo. ¿Qué hacer nosotros? Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, a veces no queremos saber de Dios y a veces rehusamos muchas veces responsabilidades que tienen que ver con Dios. Y a veces Dios utiliza tormentas para traernos dificultades, problemas, e incluso hasta las enfermedades para traernos, porque sabe que en medio de la dificultad nosotros vamos a clamar a Él. Qué extraño, ¿no? Qué extraño cómo actuamos los seres humanos. Pero sigamos con el relato. Cuando Jonás queda dormido, hay algo interesante. El hombre, hay un llamado, ¿no? Llamado de un capitán. El capitán, al ver que su barco prácticamente se hundía, empezó tal vez a sacar a todo lo que podía a flote y llamar a todos los pasajeros para que se tal vez pusieran un chaleco salvavidas o como se podía llamar en esa época. Y cuando estuvo revisando todos los compartimentos de su barco, se dio cuenta que algo extraño había pasado por allá en el fondo del barco. Había un hombre que habían recogido por ahí en algún puerto y ese hombre, en vez de estar preocupado por la situación, porque el barco prácticamente estaba que se partida, estaba durmiendo. Y el hombre lo llama y lo sacude y le dice, despierta, dormilón, levántate. Y en uno de los mensajes que el marinero le da al capitán, le dice, levántate, clama a tu Dios, porque Jonás se identifica que sirve a un Dios, al Dios verdadero.
Así que Jonás es algo de contrastes. Había oído de Dios, pero reclamaba creer en un Dios. A veces nosotros podemos hacer de la misma manera. Nos jactamos de ser cristianos, pero a veces nuestras acciones no coinciden con lo que nos llamamos ser. Imagínate nosotros predicar, por ejemplo, de que hay que, sin tener que ofender a nadie, pero suponiendo que yo tuviera 300 kilos de peso o 300 libras de peso, y yo mismo esté predicando de que hay que bajar de peso y que conozco la mejor manera de bajar de peso, con seguridad no me van a creer porque no coincide lo que yo predico con mi apariencia. Y posiblemente eso le pasa a Jonás. Se jactaba de ser el hijo amigo de Dios, el profeta de Dios, pero no obedecía a Dios. Así que a veces nosotros tenemos tormentas de este tipo, que Dios la presenta a nosotros para que nosotros podamos entrar nuevamente a su llamado. Muchas de estas tormentas Dios las utiliza para traernos. Y nosotros sabemos lo que pasó. Jonás insistió de que tenía que ser arrojado porque había desobedecido. Fue arrojado al mar a pesar de que los marineros no querían arrojarlo. Lo arrojaron al mar, pero Dios no dejó solo a Jonás. A pesar de su testarudez, a pesar de su necedad, a pesar de todo el desplante que le había hecho Dios, a Dios, Dios no lo dejó solo. ¿Qué fe tenía Jonás de todas maneras? ¿Ah? A pesar de que el mar estaba embravecido, a pesar de que el barco estaba a punto de hundirse, le dice a los marineros que lo arrojen al mar. Era una muerte segura. Por eso los marineros en algún punto no quisieron. Pero era la única manera. Jonás en el fondo sabía que Dios tenía un plan para él. Y nosotros también debemos saber lo mismo, que a pesar de que nos hemos algunos descarriado de Dios o tal vez no queremos obedecer, a veces Dios utiliza estas tormentas, pero allí en medio de la tormenta se encuentra Dios. A veces tenemos tormentas familiares, tormentas en la familia, conflictos que a veces ignoramos. Por alguna razón, algo se levanta inesperadamente. Una tormenta económica, por supuesto. A veces el mundo se pone crítico, complicado. Tratamos de tapar las deudas, pero no es tan fácil. Y entre más tratamos de pagar las deudas, como que más difícil se pone, pero no, muchas veces no buscamos la dirección de Dios. Y por supuesto pueden haber tormentas espirituales, aunque a veces no querramos manifestarlo o aceptarlo, muchos de nosotros las tenemos, tormentas espirituales, pero el único que nos puede ayudar es Dios. Y así como Jonás tuvo la mejor decisión de encontrarse directamente con la tormenta porque sabía que en medio de la tormenta Dios estaba allí. Dios no le iba a dejar solo. Y muchos de nosotros podemos tener muchísimas tormentas. Y fíjense, la oración inicial son pedidos porque para algunos de nosotros puede que sea insignificante, pero para la persona que se encuentra en medio de la dificultad puede ser una tormenta muy difícil. Y allí en medio de la tormenta, Dios está contigo. Esa es la primera parte. Podemos ahondar un poquito más de Jonás, pero el tiempo no nos da. Sigamos con la segunda parte, que es la historia de Jesús. Esta historia o este relato lo encontramos en los evangelios y allí en los evangelios pues lo podemos ubicar en el libro de Marcos capítulo 4 del 35 en adelante. Nuevamente, Jesús se encontraba en el mar de Galilea. Era un día totalmente espléndido, un día muy ajetreado. Jesús había hecho muchísimos milagros, había sanado, había curado enfermos, había liberado demonios, había estado lo que él siempre hacía con la gente, tratando de tener simpatía con cada seguidor que él tenía, llenarle cada una de sus dificultades y ayudarles, que era lo que él hacía. Así que había sido un día fatigado, cansado, pero el día pintaba de una manera muy tranquila. Así que esta historia estaba allí en lo que fue el lugar, el mar de Galilea, con Jesús junto con sus discípulos, y ese día fue un día muy interesante. El mar de Galilea, lo que nos registra la Biblia,
Mide más o menos unos 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. Es un trayecto, es un mar más bien corto, no muy grande. Es un lago de agua dulce y está más o menos a 210 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de montañas que funcionan como un embudo y esto hace de que los vientos se formen de una manera u otra y promuevan algún tipo de tormenta. Así que por algún detalle que no podemos pasar de largo, los discípulos conocían muy bien este lugar y sabían la travesía que era atravesar este lago de Galilea o el mar de Galilea, como se llama en otras ocasiones, y la mayoría de ellos eran pescadores de profesión. Todos sabían maniobrar sus embarcaciones, habían navegado desde que eran muy jóvenes, incluso desde niños, sabían más o menos divisar el clima, sabían y estaban acostumbrados con lidiar con cierto tipo de tormentas. Pero ocurrió algo. La tormenta que se avecinaba no era una tormenta normal. Esta tormenta fue una tormenta muy violenta que sobrepasó a todas lo que en su experiencia habían tenido. Así que a pesar de que tenían un conocimiento de cómo lidiar las tormentas, un conocimiento del lago, un conocimiento de navegación, eran excelentes pescadores, se sintieron incapaces de sortear con esta tormenta. Así que hay veces que nosotros creemos que los problemas los podemos sortear. Hay veces que pensamos que podemos buscar ayuda médica. Hay veces pensamos que incluso un banco nos puede ayudar con nuestra situación económica, pero a veces esa no es la solución. La situación que ocurren a veces son el medio que Dios utiliza para llevarnos a Él. Así que en forma natural una tormenta se forma cuando hay un desbalance entre el aire caliente y el aire frío y esto hace un movimiento de aires, de vientos y mueven y sacuden el agua y empiezan a generarse torbellinos y vientos van y vienen y esto hace de que se produzcan mareas y que los barcos muy posiblemente se hundan. Así que esto es un proceso en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, un fenómeno que es común allí en el mar de Galilea. Así que es interesante. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35, el capítulo comienza de la siguiente manera. Pasemos al otro lado, se le dice. Era un viaje rutinario, un viaje que no tenía ningún tipo de señales de peligro, el día estaba muy tranquilo, todo parecía normal, una noche totalmente tranquila. De pronto el cielo se oscureció más de lo normal y las olas comenzaron de a poquito a balanzarse contra la barca. La hermana Elena de Huay en sus escritos dice que eran más barcos que acompañaban al barco de los discípulos y de Jesús, eran más barcos que iban a pasar al otro lado, era un viaje muy corto, pero en medio de ese viaje Jesús estaba cansado de su trabajo diario y se durmió. Así que de pronto los discípulos dejaron tranquilo al maestro y ellos se encargaron de lo que ellos sabían hacer, manejar el barco. Así que de pronto el cielo se tornó más oscuro y cuando el cielo se oscureció es porque tenía nubes y alguna de estas nubes estaba cargada con mucha agua y de pronto empezaron a soplar los vientos, a golpear el agua y el agua empezó a lanzarse y a balanzarse contra la barca. De pronto el barca se empezó a estremecer y lo que antes parecía estar bajo control empezó a tornarse descontrolado. El agua golpeaba con mucha más fuerza y los segundos que pasaban parecían que el barco se partía. En segundos, lo que parecía seguro, en segundos, lo que parecía tranquilo, se transformó en un pánico. Pero ¿a qué horas ocurrió todo esto? Y eso pasa en nuestras vidas. A veces una llamada inesperada de alguien que partió, que falleció, que se fue al descanso, nos puede crear a nosotros un momento incómodo, un diagnóstico médico o cualquier otra cosa de repente que ocurra. Mientras los discípulos estaban
tratando de buscar la manera, incluso de llevar el barco de vuelta a donde ellos habían partido, Jesús dormía, muy tranquilo, al igual que Jonás. Jesús dormía. Humanamente Jesús sentía cansancio. Humanamente Jesús había pasado el día trabajando y necesitaba descansar. Pero ¿cómo Jesús descansaba en un momento de tormenta? La respuesta es sencillo. Jesús confiaba plenamente en su Padre y la paz interior que él tenía era mucho más fuerte que la tormenta. Así que por más intensa que pudiera ser la tormenta, por más fuerte que pudiera ser la tormenta, Jesús dormía porque descansaba su confianza plenamente en su Padre. Bueno, llegó el punto en que la situación se agravó. Llegó el punto en que el barco definitivamente se estaba quebrando y posiblemente el agua se estaba filtrando y entrando dentro del barco. ¿Qué hacer? Los discípulos corrían de algún lado para otro. Tal vez Pedro era el dirigente y decía: Juan, Jacobo, saquen agua. Ustedes vayan a la popa y traten de tener las velas lo más fuerte. Por favor, ayudémonos, sincronicémonos. Pero en ese momento de tempestad, que no había nada de sincronía, en ese momento de dificultad, pareciera que todo se acabó. El barco se estaba hundiendo y no había cómo llevarlo a flote. Y estaban muy lejos de la orilla y posiblemente iban a naufragar. Así que los discípulos, desesperados, se acordaron que con ellos había uno que justo unas horas antes había resucitado a algunos muertos, había sanado enfermos, había libertado demonios. Se acordaron de ese hombre que estaba allí y los discípulos en su desesperación clamaron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Ustedes creen que Dios no tenía cuidado de sus amados discípulos? ¿Ustedes creen que Jesús dormía y, siendo tan poderoso, o Dios siendo tan poderoso, no iba a cuidar de sus amados discípulos? A veces nosotros encontramos aquí muchas lecciones. A veces cuando nosotros nos encontramos en dificultades, a veces cuando nos encontramos en tormentas y clamamos a Dios, a veces encontramos que Dios duerme. Y a veces ese silencio para nosotros es fatal, porque queremos la respuesta ya, porque parece que el barco de nuestra vida se hunde. Y en ese momento los discípulos, en su desesperación, tal vez vieron allá al maestro profundo y en su desesperación se abalanzaron. Maestro, ¿no se preocupa usted que nosotros estamos pereciendo? Muchos de nosotros clamamos de la misma manera cuando estamos en dificultades. Y a veces el Señor no responde. Pero lo que no sabían los discípulos es que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, estaban con Dios, con alguien muy poderoso. Y aunque aparecía que no hubiese remedio, aparecía que todo el cielo estaba en silencio, Dios estaba con ellos. Así que, por supuesto, Dios escuchó sus clamores y se levantó. Se levantó y miró el desorden en el cual estaba todo y miró la desesperación de sus discípulos. Y de un momento a otro se levantó y levantó su mano y con una voz poderosa y firme dijo: Calla, enmudece. Y al instante el mar se calmó. Qué interesante. Jamás los discípulos habían visto algo así. Una tormenta tan complicada que en sus vidas se habían encontrado, ¿cómo fue calmado en un instante? La misma voz que creó los cielos y la tierra en Génesis, ahora calma una tormenta. Cuando nosotros le ponemos las manos a nuestros problemas a Dios y Dios actúa, hermanos, usted va a ver la intervención de inmediato, porque la palabra de Dios se cumple. Aunque la tormenta parezca fuera de control, Dios puede calmar esa tormenta. ¿Qué podemos aplicar nosotros? Después de calmar esa tormenta, Jesús les preguntó a ellos: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Qué pasó? ¿Acaso yo no iba con ustedes?
¿cómo no tienen fe? Bueno, esto no lo dice esto no lo dice la Biblia, pero podríamos decir que pudo haber dicho, ¿por qué ustedes dudaron sabiendo que iban conmigo? Los discípulos habían confiado en su experiencia como pescadores, habían sacado lo más hábito de adentro, habían tenido mucha experiencia en toda su vida como unos expertos pescadores, pero la tormenta les mostró que no debían confiar en ellos mismos, sino debían confiar en aquel que parecía dormido. A veces las tormentas revelan la fragilidad de nuestra fe y la fragilidad de nosotros como seres humanos, pero nos muestran la grandeza de Dios. Eso es lo interesante. Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. Muchos de nosotros nos enorgullecemos de porque somos muy sabios o porque tenemos dinero o porque somos muy simpáticos o porque tenemos muy buena fama o porque sabemos de Biblia, pero eso no importa. Lo importante es la relación que nosotros tengamos con Dios en medio de la tormenta, porque es allí donde nosotros vamos a reflejar si tenemos fe o no. Ahora, ¿tiene usted una tormenta en su vida? ¿Tiene usted un problema en su vida, al igual como Jonás o al igual como Jesús? Posiblemente sí. Si usted no tiene problemas, dele gloria a Dios porque no tiene problemas. Pero si usted tiene problemas, dele también gloria a Dios porque es el método que Dios ha utilizado para que usted se encuentre más con el Maestro, con el Salvador. Y si usted ve que a veces como que no se escucha aquella voz del Salvador, recuerde, Dios está ahí con usted. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo escuche, ahí está. Insista un poquito más hasta que el Señor se levante y le diga al problema que usted tiene, calla, enmudece. La tormenta perfecta no es el fin, sino es una oportunidad para poder ver el poder del gran Dios. No temas, no te preocupes. Dios está contigo en el momento de dificultad. No dudes, no dudemos. Dios tiene el poder de hacer lo imposible con lo que nosotros vemos imposible. Y no olvides, la tormenta puede ser tu mayor encuentro con Dios. Y allí en la dificultad y en la tormenta, tú te puedes encontrar con Él. Cierro con este versículo interesante que dice Juan 14:27. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crees en Dios, cree también en mí. Queridos hermanos, la invitación de nosotros es, en momentos de dificultad, en momentos cuando ya no podamos más, hay alguien que está ahí al lado. Y ese alguien es nuestro amado Dios. No tema si usted ha confiado en Él. Tranquilo que en el momento oportuno la tormenta cesará. Así que mis hermanos, esa era la reflexión que quería darles en esta noche. Yo sé que algunos de nosotros de pronto nos encontramos en situaciones difíciles, pero el Señor ha prometido que en medio de la dificultad Él va a estar con nosotros. Amén, amén. Gracias, Juan Pablo. Hermoso mensaje. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos esperando, nos cayó como anillo al dedo Ujú. esas palabras. Así es que Ujú. gloria sean dadas al Amén, Señor y amén. vamos a su Amén. siervo Amén. para que nos traiga este mensaje tan interesante. Así que, mi Amén, hermano Juan amén. Pablo, por favor, termine con una oración y luego entonces abrimos los micrófonos, ¿ok, mis hermanos? Claro que sí, hermana. Los invito entonces, hermanos, para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos regalas estos minutos. Gracias porque hay libertad de encontrarnos. En tus manos, Señor, te queremos encontrar todas las peticiones que se han mencionado en este programa. Todas las peticiones de salud, de migración, los problemas tan difíciles. A veces los diagnósticos son complicados, como aquel niño que tiene solamente el 13% de su corazón.
Señor, tú nos creaste el 100%. Tú tienes el poder de curar y hacer milagros. También tú has escuchado, Señor, cada una de las peticiones internas que no se han mencionado, muchas veces porque nos da temor que alguien nos juzgue o simplemente nos da vergüenza. Señor, tú sabes las peticiones de cada uno de nosotros, en tus manos te la encomendamos. Posiblemente sean tormentas y que no sabemos cómo calmarlas. Pero tú hace mucho tiempo calmaste una allá en Galilea. En tus manos te las encomendamos, para que tú, Señor, hagas de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros, con nuestras familias, con nuestros esposos y esposas, con nuestros hijos e hijas. Acompaña a cada uno de los miembros de nuestras familias y bendice a tu iglesia y a cada uno de los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias porque eres bueno en Jesús. Amén. Amén.